El Imperio de las Sombras, la saga de Nikolai Volkov, 1820-1895. 1. Un comienzo helado, 1820-1832. El viento helado aullaba a través de las grietas de la choza destartalada en las afueras de San Petersburgo. Dentro, un niño de ojos brillantes y mejillas hundidas se acurrucaba junto al fuego moribundo. Nikolai Volkov, nacido el 15 de febrero de 1820, era el único hijo de Yuri, un alcohólico violento, y Ania, una mujer quebrantada por años de abuso. El pequeño Nikolai aprendió temprano que el conocimiento era poder. A escondidas observaba las clases que el sacerdote local daba a los niños ricos. A los 6 años ya sabía leer y escribir, devorando cualquier libro o periódico que caía en sus manos, a menudo robados de los basureros de las mansiones cercanas. Una noche de 1832, tras una paliza particularmente brutal, Nikolai tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia rusa. Con solo 12 años, robó las pocas monedas de su padre y huyó hacia San Petersburgo, jurando que algún día tendría el poder para vengarse de todos los que lo habían maltratado. Pause. Una cosa que destaca de nuestro protagonista es que de joven era poco expresivo. 2. El aprendiz de las sombras, 1832-1840. Las calles de San Petersburgo eran un laberinto de peligros y oportunidades. Nikolai sobrevivió gracias a su astucia, evadiendo a la policía y a las bandas callejeras. Un día, mientras hurgaba en la basura detrás de una fábrica textil, fue descubierto por Ivan Petrov, el capataz. Impresionado por la inteligencia del muchacho, Iván le ofreció trabajo como aprendiz. En la fábrica, Nikolai no solo aprendió sobre producción textil, sino también sobre el arte del engaño y la manipulación. Observaba cómo Iván robaba a la empresa y chantajeaba a los trabajadores. En lugar de denunciarlo, Nikolai vio una oportunidad. Una noche, Nikolai accidentalmente descubrió a Iván con documentos incriminatorios. En lugar de amenazarlo, le ofreció un trato. Le enseñaría todos los secretos del negocio a cambio de su silencio. Iván, impresionado por la audacia del joven, aceptó. Durante los siguientes años, Nikolai se convirtió en la sombra de Iván, aprendiendo cada aspecto del negocio y construyendo su propia red de contactos e informantes. 3. El ascenso del zorro, 1840-1855. A los 20 años, Nikolai ya era el asistente personal del dueño de la fábrica. Habiendo superado a su mentor Iván, utilizando su inteligencia y carisma, convenció al propietario para modernizar la producción, aumentando significativamente las ganancias. En 1847, Nikolai revolucionó la industria textil rusa con la introducción de telares mecánicos avanzados. La eficiencia es la madre de la riqueza, solía decir a sus empleados. En solo 2 años triplicó la producción de la fábrica mientras reducía los costos a la mitad. Sin embargo, Nikolai tenía planes más ambiciosos. En secreto comenzó a sabotear la fábrica, creando accidentes y problemas financieros. Al mismo tiempo, cortejaba a Ekaterina, la hija de un conde empobrecido, ganándose su confianza y afecto. En 1845, con la fábrica al borde de la quiebra, Nikolai hizo su jugada maestra. Utilizando los ahorros que había acumulado y los contactos que había cultivado, compró la fábrica a un precio irrisorio. El mismo día se casó con Ekaterina en una ceremonia privada, asegurando así su entrada a la alta sociedad rusa. El antiguo dueño de la fábrica, arruinado y desesperado, se suicidó poco después. Nikolai asistió al funeral derramando lágrimas de cocodrilo, mientras internamente celebraba su victoria. Una noche, durante una cena con aristócratas, Nikolai escuchó rumores sobre una próxima guerra. Sin perder tiempo, compró grandes cantidades de algodón y lana a precios bajos. Cuando estalló la guerra de Crimea en 1853, los precios se dispararon y Nikolai vendió sus existencias obteniendo un beneficio del 500%. En los negocios, como en la guerra, la información es poder, comentó Nikolai a su círculo íntimo, y yo siempre estoy un paso adelante. 4. El mercader de la muerte, 1855-1865. La guerra de Crimea estalló en 1853 y Nikolai vio una oportunidad dorada. Utilizando sobornos y su creciente influencia política, aseguró contratos lucrativos para suministrar armas y uniformes al ejército ruso. Durante la guerra, Nikolai no solo suministró armas y uniformes al ejército ruso, sino que también revolucionó la logística militar. Implementó un sistema de distribución basado en el ferrocarril que redujo el tiempo de entrega de suministros en un 60%. La guerra es un negocio como cualquier otro, le dijo a un general ruso.
La diferencia es que aquí la ineficiencia se paga con sangre. Sin embargo, Nikolái tenía un plan más siniestro. En secreto también vendía armas e información a los otomanos a través de intermediarios. Jugaba a ambos bandos, prolongando la guerra y multiplicando sus ganancias. Su genio para los negocios se evidenció cuando creó una red de empresas fantasma para ocultar sus ventas a los otomanos. Utilizando una compleja serie de transacciones y sobornos, logró que las armas rusas terminaran en manos enemigas sin dejar rastro. La calidad de los suministros de Volkov era intencionalmente defectuosa, causando la muerte de miles de soldados rusos. Cuando las sospechas comenzaron a surgir, Nikolái utilizó su red de espías para desviar la culpa hacia sus competidores. En 1858, Nikolái fundó el Banco Imperial de San Petersburgo, que pronto se convirtió en una de las instituciones financieras más poderosas de Rusia. El dinero es como el agua, decía, fluye hacia donde encuentra menos resistencia. En 1860, Ekaterina dio a luz a su único hijo, Mikhail. Nikolái, viendo al niño como su heredero, juró que le daría el imperio que él nunca tuvo en su infancia. 5. El maestro de las marionetas, 1865-1880. Con su riqueza en constante crecimiento, Nikolái se sumergió en el turbulento mundo de la política rusa. Financiaba secretamente a grupos revolucionarios mientras mantenía una fachada de lealtad al zar. Su objetivo, crear caos para explotar las oportunidades que surgieran. La red de espionaje de Nikolái era una obra maestra de ingeniería social. Reclutó a sirvientes, cocheros y prostitutas, convirtiéndolos en sus ojos y oídos en los pasillos del poder. Los poderosos nunca sospechan de los invisibles, instruía a sus espías. Nikolái estableció una red de espionaje que rivalizaba con la del propio gobierno. Utilizaba la información obtenida para chantajear a políticos y aristócratas, convirtiéndose en el titiritero detrás del trono. En 1870 expandió su imperio internacionalmente, estableciendo operaciones en Londres, París y Nueva York. Su red de contactos incluía a políticos, aristócratas y criminales de toda Europa y América. En 1872, Nikolái orquestó una crisis financiera artificial en Moscú. Mientras otros bancos quebraban, el suyo prosperaba, permitiéndole comprar propiedades y negocios a precio de ganga. El caos es una escalera, comentó, y yo siempre estoy ascendiendo. Durante este periodo, Nikolái también se involucró en el tráfico de opio con China, una operación altamente lucrativa pero extremadamente peligrosa. Esta actividad le proporcionó enormes ganancias, pero también atrajo la atención de las tríadas chinas. Su incursión en el tráfico de opio demostró su astucia empresarial. Nikolái diseñó un sistema de contrabando utilizando muñecas rusas huecas, un método tan ingenioso que tardaron años en descubrirlo. La mejor forma de ocultar algo, decía, es a plena vista. En 1875, Nikolái financió secretamente la construcción del ferrocarril transiberiano, asegurándose contratos lucrativos y acceso a los vastos recursos de Siberia. Rusia es un gigante dormido, proclamó en una reunión de inversores, y yo seré quien la despierte. 6. El complot del siglo, 1880-1890. Convencido de que podía controlar Rusia desde las sombras, Nikolái comenzó a planear el golpe de estado más audaz de la historia. Su objetivo, derrocar al zar Alejandro III y colocar a un títere en el trono. El plan de Nikolái para derrocar al zar era una obra maestra de manipulación política. Durante años, colocó estratégicamente a sus peones en posiciones clave dentro del gobierno y el ejército. Un buen jugador de ajedrez no mueve una pieza, mueve el tablero entero, le dijo a su hijo Mikhail mientras le enseñaba el juego. Nikolái creó una red de periódicos y panfletos clandestinos para difundir descontento entre la población. Sus escritores, pagados generosamente, eran maestros en el arte de la propaganda. Las palabras, decía, son más poderosas que cualquier ejército. En 1888, Nikolái orquestó una serie de milagros religiosos en toda Rusia, utilizando trucos de ilusionismo y actores hábiles. Esto le ganó el apoyo de grupos religiosos influyentes. La fe mueve montañas, comentó irónicamente. Pero el engaño mueve imperios. Su plan maestro incluía la creación de una constitución secreta, diseñada para parecer progresista, pero que en realidad consolidaría el poder en manos de unos pocos, con él a la cabeza. La libertad le confió a su círculo íntimo. Es la más dulce de las ilusiones.
Durante años, Nikolái reclutó cuidadosamente a oficiales descontentos del ejército, sobornó a funcionarios clave y utilizó su red de espionaje para planificar cada detalle del golpe. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una semana antes de la fecha prevista para el golpe, Nikolái recibió una visita inesperada. Su padre, Yuri, a quien no había visto en décadas. El anciano, ahora sobrio y arrepentido, había rastreado a su hijo para pedirle perdón. El encuentro desestabilizó emocionalmente a Nikolái, haciéndole cuestionar sus motivaciones y su legado. En un momento de debilidad, confió a su padre los detalles del golpe planeado. 7. La caída del imperio, 1890-1895. Yuri, horrorizado por los planes de su hijo, decidió que debía detenerlo. En secreto, informó a las autoridades sobre el complot. La respuesta fue rápida y brutal. Muchos de los conspiradores fueron arrestados y ejecutados. Nikolái, advertido en el último momento por uno de sus espías, apenas logró escapar de Rusia con una fracción de su fortuna. Exiliado en Suiza, Nikolái se encontró solo y traicionado. Su esposa Ekaterina lo abandonó, llevándose a Mikhail con ella. Sus antiguos aliados lo repudiaron, temiendo ser asociados con el traidor. En un giro final del destino, Nikolái recibió una última visita en su lecho de muerte. Su hijo Mikhail, ahora un joven idealista que rechazaba los métodos de su padre. En sus últimos momentos, Nikolái finalmente comprendió el verdadero costo de su ambición. Nikolái Volkov murió en 1895 en su villa en Ginebra, sosteniendo la mano de su hijo y susurrando una última disculpa por los pecados de su pasado.